Acontecimientos que se desarrollan en Honduras tienen para nosotros trascendencia en varias líneas. En primer lugar, hay que saber que Honduras es el país geopolíticamente más importante para El Salvador. Y los acontecimientos que se desarrollan allí tienen para El Salvador una repercusión tal y como si se desarrollaran aquí. Está la intensidad y el número de vínculos entre las sociedades. ¿Qué ocurre en Honduras? En Honduras está terminando la forma de gobierno bipartidista. Y está terminando de una manera intensa. Segundo, también se está agotando el control político que las Fuerzas Armadas tienen sobre el país. En todo caso, está enfrentando una gigantesca resistencia. Porque lo que ocurre en Honduras ya no es parte de la figura de la oposición partidaria. Porque esta es parte del juego. Se entiende que hay un partido de gobierno y hay uno o varios partidos de oposición, pero que son parte del juego. Tienen conflicto con el partido de gobierno, pero no con el juego político. Lo que ocurre hoy en Honduras no se inscribe en el territorio de la oposición. Se trata de una resistencia que ciertamente presupone oposición, pero va mucho más allá. La resistencia popular en Honduras enfrenta al régimen político. En ese régimen político, la Fuerza Armada tiene la primera palabra. Y a partir de la Fuerza Armada vienen las alianzas con los distintos sectores oligárquicos. Y los partidos políticos, entonces, son como las vigas estructurales políticas que aseguran que la gente vote en un sentido favorable a este orden político. Todo eso comprende la resistencia cuando se choca con todo este andamiaje, que es justamente lo que está ocurriendo en Honduras. Y es que las cosas son extremas. El actual presidente del país es al mismo tiempo candidato a la presidencia de la República. Esa, por sí sola, resulta una noticia ofensiva. Cualquier sociedad medianamente civilizada sabe que cuando un presidente conserva el cargo y es al mismo tiempo candidato, tiene las condiciones para usar a su favor todo el aparato del Estado, que eso es lo que ocurre ahí. Todo esto define un ámbito de hartazgo político, que eso es lo que caracteriza a la sociedad hondureña en su rebelión en este momento. Observemos que Nasrallah, Salvador Nasrallah, el candidato ganador, es una figura ante los medios, es un presentador de noticias sin precedentes de izquierdas. Y la fuerza que ha participado y que ganó las elecciones es una alianza. Alianza, es decir, es un acuerdo político con cemento político donde participan distintas fuerzas de distinto color ideológico, pero unidos por un solo afán: terminar con la dictadura. Observemos que el Partido Liberal, al que pertenecía antes Mel Zelaya, también ha reconocido la victoria de Nasrallah. Y que ese proceso de fraude tiene varias etapas escandalosas. Ya vamos a tener 15 días después de la votación. Y hasta en una de las últimas etapas, el Tribunal Supremo Electoral
Dice que ganó el presidente Hernández, pero no lo reconoce todavía como candidato ganador. En esa crisis, la OEA guarda un silencio increíble, diferente a las otras coyunturas en donde la OEA muestra escándalos en su discurso. Aquí no. Como si todo estuviera caminando bien. Pero incluso la OEA ha llegado a decir que si no se corrigen los problemas, puede proponer una nueva elección. Miren qué discurso más cuidadoso, más ponderado y más primoroso con la dictadura. Claro que en estas circunstancias es una amenaza. Igual la Unión Europea, tratando a la dictadura con ternura, como si fuera un niño de pecho. Esta crisis ha ayudado a ver el rostro preciso de esos grupos de poder. En fin, la clave de los acontecimientos tiene que ver con la capacidad de resistencia del pueblo hondureño. Y Honduras contiene el movimiento político más desarrollado de Centroamérica, más vigoroso, con más experiencia y con más cohesión. De eso dependerá lo que ocurra de aquí en adelante, pero los desafíos logrados hasta ahora ponen la situación de Honduras en otro carril. Y eso tiene que ver con nosotros. Quien ha ganado allí no es un hombre de los partidos políticos. No, es un hombre que en cierto modo está enfrentado a los partidos políticos. Conectemos ahora eso con lo que ocurre en nuestro país. El mundo de los partidos políticos en nuestro país se derrumba. Pierden prestigio político, prestigio intelectual, prestigio moral, respetabilidad y total representatividad. Es en ese escenario donde aparece la figura de Nayib Bukele. Bukele no tiene un historial vinculado a los partidos políticos. Ciertamente es alcalde de San Salvador por un partido, pero ese es un requisito legal que de todas maneras hay que cumplir. Y en este momento Bukele, que es un empresario, aparece ganando en todas las encuestas. La última de este día martes, la de la prensa gráfica, observen que aún sin tener un candidato, un partido político, y sin tener formalizada su candidatura, encabeza las encuestas para presidente y supera con mucho a Arena y con mucho más al FMLN, que ocupa la tercera posición. Claro, el reto para Bukele es inmenso, pero la gente y también el pueblo piensa que él es el hombre que puede sacar al país del barranco en el que está metido por el neoliberalismo y por los liberales que han gobernado en los últimos años y que lo están gobernando en este momento. Esa posición de la gente es independiente a lo que piense Bukele. Ahora, si Bukele asume esa responsabilidad, asume ese compromiso que le da a la gente, él sabe muy bien que se necesita la construcción de un movimiento político, que toda la estructura mediática y lo de las redes sociales, eso no expresa realmente fuerza política, actuante, constante y sonante. Y viene la construcción de toda esa fuerza política en todo el país. También se necesita un programa mínimo en estas condiciones.
que atienda los problemas más sanguinolentos de la sociedad salvadoreña. Las transformaciones fundamentales, reforma educativa, reforma de salud, las medidas para asegurar que cada centímetro cuadrado del territorio reducido de nuestro país esté produciendo y que las tierras se usan a partir de su vocación, que también se necesita desamarrar las argollas ideológicas que impiden que el pueblo se movilice, se organice y actúe. Sin falta una reforma tributaria en donde el que tenga más pague más y el que tenga menos pague menos. Esa es la justicia tributaria que sigue siendo elemental. Una nueva política ecológica que ponga la naturaleza antes que la economía y la economía al servicio de la naturaleza. Se necesita política adecuada para salvarle la vida al río Lempa. ¿Qué significa salvarle la vida al país? A todos nosotros. Una nueva política relacionada con el poder. Y una nueva manera de ejercer el poder. Una nueva política internacional que nos permita tener amigos en las 4 direcciones. Una nueva política frente a los Estados Unidos que nos permita asegurar que los millones de migrantes que aún tenemos allí aseguren su relación política con su patria. En fin, estos son temas elementales, mínimos, que la fuerza política vinculada a Bukele por construirse ha de tomar muy en cuenta. Este es un acontecimiento político fundamental en la actual coyuntura y expresa la esperanza de la gente. La viabilidad de esa esperanza es lo que tenemos que construir.